Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente, esta vez con una reflexión, un tema muy bonito, muy importante para todos. Y precisamente es cómo rescatar y sanar ese niño interior. Ya hemos escuchado hablar tal vez muchas veces de este tema, y, pero no sabemos por qué o para qué o en qué consiste esto. Y la idea es profundizar porque esto hace parte de ese proceso de sanación interior, de ese sanar toda la vida, sanar todas las etapas de la vida. Y esto solo se puede hacer de la mano del Señor en su eterno presente. Pero pues antes de iniciar vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro, de oración que nos permites vivir, que nos regalas en compañía de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos una vez más adorarte, bendecirte, alabarte y glorificarte a través de estos videos. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella todos los lugares donde nos encontramos, estos medios de comunicación, estas redes, estos equipos que usamos. Cubre y sella a todas las personas que los vean, que los escuchen, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor, que sea la gracia y la luz de tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que dirija mis palabras, Señor, el que dirija todo nuestro ser, nuestros sentimientos, pensamientos, las decisiones, las acciones, todo en una palabra encerrado en tu corazón, Señor, todo esté encerrado en tu sagrado corazón y en el inmaculado corazón de Mamita María, para que seas tú quien actúe y quien obre, que seas tú, Señor Jesús, llevándonos de tu mano para sanar ese niño interior. Te pedimos, Señor, que renueves y restaures todo nuestro ser por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de nuestro amado Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de todos los santos ángeles, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, la intercesión de las benditas almas del purgatorio, de todos los 9 coros angélicos, del cielo completo. Y unimos, atamos y consagramos este espacio, estos encuentros, estos videos, a todas las Eucaristías que se celebran en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando de por qué encontrarse con el niño interior. Yo creo que esto tiene absoluta relación con el video que ustedes ya vieron de la importancia de hacer un proceso de sanación interior. Entonces, para quienes no hayan visto este video, los invito a que busquen ahí en el canal, está el video, está como en los temas de sanación interior, y uno de esos es la importancia, el por qué nosotros todos tenemos que hacer un proceso de sanación interior. O sea, todos tenemos heridas, vacíos, traumas que traemos desde el mismo instante de la concepción, desde el vientre materno, desde allá. Ese niño interior debe ser rescatado, debe ser sanado, por eso debemos ir a ese encuentro con ese pequeño niño o niña interior. Resulta que a veces se nos dificulta un poco entender esta propuesta que es una realidad de vida. Sabemos que toda esa etapa de la concepción, gestación, nacimiento y los primeros años de vida, toda nuestra primera infancia, son determinantes para lo que somos hoy en día o lo que nos ha pasado a lo largo de nuestras vidas, cómo marcó nuestra forma de pensar, de actuar, de razonar, de sentir.
de manejar las situaciones que se nos han presentado a lo largo de la vida. O sea, nuestra personalidad, incluso muchos desórdenes de personalidad, pueden estar arraigados, tener sus raíces más profundas en ese vientre, en esa primera infancia, en esos primeros años de vida, ese niño que necesita ir a ser rescatado para que todo lo que estamos viviendo en este presente sea renovado, sea restaurado. Entonces, pero hay algo muy, muy, muy importante que yo les decía, que para mí el proceso de sanación interior es vital, porque incluso yo, desde mi experiencia y desde mi testimonio, yo les decía, para mí es ahorrarse purgatorio, porque todo lo que tú no has sanado, no has superado, no se ha restaurado acá en esta tierra, hay que ir a hacerlo al purgatorio, porque nada que esté manchado puede entrar al reino de los cielos. O sea, si no estamos sanos, no podemos entrar al cielo. Si no estamos libres, estamos atados, no podemos entrar al cielo. Entonces, pues qué bendición, de verdad, qué bendición yo he descubierto en los procesos de sanación interior, el regalo del cielo, el regalo del Señor, de adelantarnos todo eso acá en la tierra, de poder empezar nuestros procesos de purificación. Y dentro de esa purificación está esa sanación, esa liberación, esa restauración, que como les digo, si no la vivimos acá en la tierra, la tenemos que ir a vivir allá en el purgatorio, porque así, enfermos y atados, no podemos entrar al reino de los cielos. Pero acá hay algo muy importante, y precisamente es que todo está en la palabra. Todo está, el Señor ahí nos ha dejado todo, la palabra de Dios. Y aquí vamos a reflexionar precisamente en una cita bíblica que, pues, bueno, a mí me gusta mucho también. O sea, de tantas que me gustan, esta me parece muy especial, me parece muy bonita, porque realmente aquí el Señor nos hace una indicación muy especial, muy importante, y es en Mateo 18:3. Y nos dice lo siguiente: y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece esa introducción, esa primera observación del Señor: si no cambiáis. Aquí hay un llamado, nos hace un llamado a que tenemos que cambiar. Y que nos hagamos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Entonces aquí lo conecto con lo que yo viví en mi testimonio. Y para los que no lo conocen, pues en mi canal está todo mi testimonio con detalles. Pueden buscar y verlo en orden. Yo les sugiero que lo vean en cada parte, desde la primera parte hasta la última, en orden. Cuando yo hablo de ese encuentro con el Señor, cuando yo ya me veo ahí frente a Él y lo reconozco, yo siempre digo que yo me sentí como una niña, como que experimenté otra vez esa inocencia y esa pureza que a lo largo de la vida había dejado atrás, había perdido, por todo lo que uno va viviendo, por todo lo que uno se va contaminando, va descubriendo y conociendo. Genera como esa, yo digo que es más que perder, a veces para mí en mi experiencia, más que es perder es dejar dormido, porque eso está ahí. Dejar dormida esa pureza y esa inocencia, y dejarla en el último plano, restándole y quitándole importancia, la importancia que realmente se merece. Tanta importancia tiene el ser como niños, que el Señor nos pide que tenemos que volver a ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y aquí sí hay que hacer una anotación importante, y no es que se refiera a que tengamos que ser infantiles, ¿sí? A comportarnos como los niños, que de pronto muchas veces son voluntariosos, que de pronto muchas veces son traviesos, que no tienen madurez para actuar, para decidir, para pensar. No, no, no nos está pidiendo que nos volvamos inmaduros o infantiles, no, sino que a pesar de la edad que nosotros tengamos, ¿sí?
sean los años que sean, ¿sí? Tengas 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, debes conservar en tu corazón el ser como un niño, la inocencia, la pureza, el corazón de un niño, el corazón genuino de un niño, con sentimientos genuinos, con esa forma de ver la vida inocente y pura, ¿sí? Con ese don que trae de amar y ser amado, que ya vamos a hablar de eso un poco, conservarlo. O si a lo largo de nuestra vida, por nuestras heridas y todo lo que hemos vivido, hoy reconocemos que lo hemos perdido, entonces por eso la necesidad de ir al rescate de ese niño. Porque yo voy a entrar al reino de los cielos como ese niño, como esa niña que el Señor hizo y que en esencia era puro, era bueno, era dulce, era tierno, era amoroso, era indefenso, ¿sí? Eh, pero en esencia, parte de lo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando estamos haciendo un proceso de sanación interior, para mí, en resumen, el sanarse interiormente y recuperar la esencia, rescatar nuestra esencia, lo que Papito Dios, como Papito Dios nos creó, como nos hizo, como nos creó, como nos envió, con ese corazón, venimos del amor, conocemos el amor, somos hechos por amor, somos hechos con amor, somos ese amor de Dios, ese amor. Cuando tú ves un bebé recién nacido, un bebé pequeño de meses, de 1, 2, 3 añitos, tú puedes identificar ese niño todavía, esa ternura, esa inocencia, esa indefensión, puedes encontrar en él esa pureza, ¿sí? Porque no es un bebé con malos emociones, malos pensamientos, malos sentimientos. Siempre que uno ve un bebé se enternece y cuando yo no lo puedo ver así, porque sí me han pasado casos de personas que me dicen, no, a mí no me pasa eso, yo veo un bebé y lo rechazo, a mí no me gustan los bebés, no me gustan los niños. Hay que preguntarse qué pasa en mí, que hago rechazo y muchas veces es un efecto como de reflejo. Hay algo que hace que yo rechace algo de mí que realmente estoy rechazando, es de mí, de mi interior, de mi ser, que estoy rechazando cuando veo a un niño que lo único que hace para la mayoría de las personas es enternecernos, llenarnos de ternura, de una visión de amor, de una visión de pureza, de ver más bien ese reflejo en ese bebé o en ese niño a veces como ese deseo de volver a ser así. ¿Cuántos de ustedes no han deseado volver a ser así? A mí, yo lo he deseado muchas veces. O sea, qué lindo volver a sentirse como ese bebé. Qué lindo volver a ser como esa niña pequeña en brazos de mamá, en brazos de papá, o esa niña pequeña que jugaba inocentemente con los hermanitos. O sea, qué lindo volver a sentir eso que sentía esa niña, que vivenciaba esa niña. Yo lo he deseado en algunas ocasiones. Y cuando uno a veces ve esos bebés o esos niños pequeños, uno, ay, qué ternura, ¿no? O sea, qué lindo, qué bonito volver a ser así, qué bonito volver a sentir a veces como que uno los ve y a veces uno piensa, ay, es que ellos no se preocupan por nada, es que ellos no están como tan amargados como los adultos muchas veces lo estamos en este mundo. Ellos solo están ahí, contentos, felices, esperando ser protegidos, acogidos y amados. Y dando ese amor, porque los bebés dan amor, eso es lo que da un bebé. Entonces, eh, aquí primer punto, y es el encontrarnos con ese niño interior es fundamental, volver a encontrarnos con él y para ayudarlo a sanar, para rescatarlo tal vez de un rincón. ¿Dónde está ese niño interior, esa niña interior? ¿Dónde está el tuyo? Tal vez arrinconado, porque está de pronto sintiendo vacío, tristeza, soledad,
abandono, rechazo, desamor, y puede estar muy frustrado, muy herido, muy lleno de miedo, de inseguridad y no quiere salir del rincón. Todo depende de cómo haya sido tu infancia, cómo haya sido todo ese proceso que traes desde el vientre de tu mamá, cómo haya sido esa etapa de tu infancia, como los recuerdos que tengas, la sensación que tengas respecto a ese niño. Cuando te quedas pensando en ese niño, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? No, está muy herido, está muy abandonado, está muy inseguro, lleno de miedos, está muy agresivo, está muy voluntarioso, eh, está muy contaminado. Desde muy niño me recuerdo muy contaminado porque tuve que vivir y pasar mucha impureza. Bueno, en fin, tantas cosas que pueden estar pasando con ese niño y que necesita que nosotros vayamos al rescate y lo saquemos de ese hueco, de ese rincón o de ese estado de soledad, de oscuridad en la que se pueda estar encontrando. Ya sabemos la importancia de encontrarnos con ese niño porque lo tenemos que rescatar, porque es con el que vamos a llegar al reino de los cielos. Con él es con el que vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, importantísimo. Si no lo hacemos acá, que estamos, Dios, si Dios está permitiendo ser consciente de esta realidad, te está diciendo, hazlo, hazlo, encuéntralo y sánalo antes, o bueno, no uno mismo, realmente quien nos sana es el Señor, pero nosotros tenemos que disponernos para eso, tener voluntad para eso, y Él hace el resto de la obra. Nosotros vamos a ir con docilidad a ese encuentro y el Señor hace el resto de la obra, pero el Señor sí nos está dejando ver esto, nos está diciendo, quiero que lo hagas aquí, que tomes conciencia de esto y puedas aprovechar el tiempo y la oportunidad de hacerlo acá para no tener que ir a hacerlo en el purgatorio. Porque pues los que no hacen estos procesos acá en la tierra, en el purgatorio. Todo lo que quedó pendiente acá tenemos que ir a purificarlo allá para poder entrar dignamente al reino de los cielos. ¿Cómo nos vamos a encontrar con ese niño interior? Entonces hay muchas formas de encontrarse con ese niño interior. Lo primero es hacer conciencia de que sí, reconocer que sí, mi niño interior sí puede estar herido. Bueno, de pronto habrá personas que dirán, la verdad, yo no siento que tenga que hacer eso porque mi infancia fue muy feliz, mis papás me anhelaban, estaban súper emocionados de mi llegada, cuando estuvieron juntos para concebirme, lo hicieron con entrega, con amor, abiertos al don de la vida, entonces estaban felices, mi mamá gozosa, feliz, todo el embarazo súper tranquila, súper feliz, nunca me transmitió nada malo, en el vientre nunca me transmitió ninguna herida y pues yo fui la alegría al nacer para toda mi familia y mi infancia fue súper feliz, yo nunca tuve un trauma, nunca tuve un abandono, un rechazo, un desamor, un abuso, violencia, traición, nada, nunca tuve nada de eso, entonces pues yo viví mi vida feliz, mi infancia feliz y de hecho hoy día soy una persona muy segura, muy capaz, muy amada, muy dada a dar amor, a recibir amor, no tengo esas dificultades, he tenido una vida muy sana, muy feliz, pues seguramente si llegase a ver a alguien así, pues diría, no, yo no tengo que ir a ese encuentro con mi niño interior porque de hecho lo tengo ahí vivo, muy presente y siempre he sentido ese gozo y esa misma felicidad y esa misma seguridad que me transmitieron de niño, entonces pues tengo interiormente en mí un niño, una niña segura y feliz, no tengo que ir al encuentro. No necesito encontrarme con ese niño o niña interior, por eso pues no, pero la gran realidad es que la mayoría sí, en algún momento hemos tenido que ir a encontrarnos con ese niño interior, ir a buscarlo, a encontrarlo para reconociendo primero, sí, yo sí tuve heridas, yo sí tuve vacíos, sí hubieron situaciones de las que conozco que no estuvieron bien dentro del vientre de mi mamá cuando yo nací. Mi proceso de crianza, mi infancia, lo que yo viví, lo que yo pasé, los traumas que viví, las heridas que hay ahí, sí, las reconozco.
hay un primer paso para sanar y es reconocer, aceptar. Porque también pueden haber personas que saben que sí fueron heridas, que tienen traumas, que tienen vacíos, pero les cuesta mucho aceptar. Les cuesta mucho enfrentar esa realidad y decir, sí, ese niño, esa niña se quedó allá atrás herida, herido. Entonces, el primer paso para encontrarse es reconocer, listo. Cuando yo ya reconozco esta realidad, también reconozco que a lo largo de mi vida puedo tener, en mi caso, 48 años, pero si yo a esta edad veo atrás y reconozco que si esa niña fue llena de, pues, de situaciones que pudieron haber generado herida, vacío o trauma, cuando yo ya puedo tener esa capacidad de reconocer eso, empiezo a ver que han habido otros momentos en mi vida en que esa niña me ha llamado, en que esa niña me ha buscado, en que esa niña me ha hablado y muy seguramente la he anulado, no la he querido escuchar. No, cállate, cállate, eso ya pasó, eso está atrás, eso ya, no le paremos bolas a eso, cállate, cállate. Hacemos negación. Entonces hay muchas personas que, bueno, pueden entrar en un proceso de reconocer sí me pasó, pero no se dan cuenta que a lo largo de toda su vida, con 50, 60, 70, 40 años, muchas veces esa niña, ese niño interior ha venido a decir, ven a mi encuentro, ayúdame, ven que te estoy esperando, escúchame. Muchas veces a lo largo de la vida, incluso puede ser que a diario se nos siente esa niña o ese niño interior al lado y nos hable y nosotros lo que hacemos es negación o anulación o rechazo o castigo, porque a veces quedamos es como con la sensación de replicar lo que nos hicieron a nosotros, nosotros mismos lo hacemos con nosotros, ¿sí? De hecho, muchas veces hablamos de por qué si ya pasó el bullying, por ejemplo, fuimos al colegio y en el colegio nos hicieron bullying, ¿por qué si ya quien nos hizo bullying no está presente en nuestras vidas, nosotros seguimos generando esas consecuencias o sintiendo o viviendo las consecuencias de ese bullying? Porque quien se quedó haciendo bullying ya no es la persona que nos lo hacía en el pasado, sino nosotros mismos. Nosotros mismos. El bullying se derivó en mí mismo, en mí misma, y yo fui quien continué diciéndome y repitiéndome lo que me decían y me repetían constantemente cuando me generaban esa herida. Y a veces soy yo mismo quien estoy haciendo eso. Muchas veces hacemos eso con esa niña, con ese niño interior. Seguimos tratándolo como lo trataron. Entonces, eso es un círculo que a veces no tenemos conciencia de que lo estamos repitiendo, a veces no nos damos cuenta. Después es cuando estamos haciendo un proceso como estos que de pronto reflexionamos y ¡ah! Es que era yo misma quien seguía haciéndome bullying, quien me seguía dañando, quien me seguía maltratando. Entonces, el reconocimiento y la aceptación de que, y el escuchar, el estar prestos, ahora que tenemos conciencia y voy a ayudar a encontrarme con ese niño interior, entonces voy a estar con mis sentidos más prestos a la luz del Espíritu Santo a atender a esa niña o a ese niño cuando aparezca. Cuando vengan a hablarme, cuando vengan a pedirme ayuda, voy a estar más atento y más presto para poderlo hacer. ¿Hay ejercicios para poder hacer esto? Sí, hay muchos ejercicios. De hecho, hay muchas explicaciones científicas. O sea, esto no es solamente desde nuestra parte espiritual. O sea, hoy día, gracias a Dios, la ciencia ha demostrado cómo desde la concepción se pueden imprimir o tener memoria de heridas, de situaciones que pasaron desde allá y a lo largo de la gestación, el nacimiento y a lo largo de la infancia. Hoy día científicamente se pueden probar y obviamente hay muchas funciones a nivel cerebral que pues no se trata de explicarles a ustedes esto con términos técnicos, sino con cosas sencillas para que todos podamos entendernos y podamos hacer estos procesos, pero hay explicaciones
de cómo es verdad que tenemos que ir a ese encuentro y a sanar todo eso que quedó ahí en nuestra memoria. ¿Mm? Entonces, podernos encontrar y poder hacer ejercicios que desde la ciencia incluso explican cómo precisamente poder llegar a estimular esa memoria, porque a veces pues la memoria, yo ya les he explicado que el enemigo en estos procesos interviene mucho porque él le gusta bloquearnos la memoria para que no entendamos, y el Espíritu Santo es el que viene a hacer ese desbloqueo de memoria, pero hay ejercicios, y uno de esos, por ejemplo, es escribir. Voy a escribir y hablar con mi niña, con mi niño interior. Voy a escribirle una carta. ¿Qué le quiero decir? ¿Cómo quiero entrar a encontrarme con él? A esa preparación de encontrarme con él. Dibujar, ¿sí? Hay estudios que muestran que a través de los dibujos también se estimulan los hemisferios, y de manera particular donde se encuentran tal vez los traumas, las heridas, y tratar de dibujarme como niño, como niña, en esa infancia, en lo que trato yo de recordar que vivía, que hacía, mis costumbres, y eso ayuda a activar mucho la memoria. Bueno, también se puede, para mí es un ejercicio que yo muchas veces he hecho con mis pacientes, y es a través de las fotografías. Ojalá pues las generaciones que tienen la posibilidad ya, porque hay personas ya de mayores que de pronto nunca tuvieron una foto de su infancia y todo, pues muy difícilmente pueden hacer un ejercicio de estos, pero de nuestra generación o las más actuales, claro que las más actuales son todas digitales y ya no imprimen fotos, entonces yo siempre les digo, impriman fotos, que no había nada más chévere que llegar a la visita y buscar el álbum y recordar y ver las fotos. Eso es una actividad muy, muy chévere, muy divertida, y se ha perdido. Entonces, seleccionen fotos, busquen fotos desde que, incluso yo siempre les digo, si pueden encontrar una foto desde cuando estaban en el vientre de sus mamás, incluso una foto de la ecografía, desde ahí empiecen a encontrarse con ese bebé que está haciendo que está en pleno desarrollo dentro del vientre de mamá, pero que allá ya tenemos todo completo. Todo nuestro ser, nuestra esencia está desde el momento de nuestra concepción. Desde allá nos encontramos con nosotros mismos y debemos hacer ese proceso de sanación, cada uno con ese encuentro, irme a encontrarme con ese bebecito recién concebido, con ese bebecito en formación, que tiene un mesecito, que tiene 2, 3, hasta los 9, con ese bebecito recién nacido, ir a encontrarme con cada uno de mis yo en esas etapas pasadas, ¿sí? Y hace mucho bien el, por ejemplo, ver, aunque hay personas que haciendo este ejercicio han hecho rechazo a ver sus fotos, o sea, cuando van y hacen la búsqueda de sus fotos y empiezan a verse, no me gusta, no me gusta, no me gusta verme, no me gusta verme, y hay que mirar qué es lo que pasa cuando yo me veo en mis fotos de niña o de niño, qué es lo que está pasando, por qué hago ese rechazo a sí mismo. ¿Qué es lo que yo rechazo de esa niña o de ese niño? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces cuando hacemos ese rechazo es porque hemos quedado llenos de culpas, tenemos culpas, entonces yo culpo a ese niño, yo culpo a esa niña, porque se dejó, porque permitió, o porque hizo, o porque dejó de hacer. ¿Mm? Y ahí ya vamos a hablar después de un tema muy especial que ahí ya nos toca profundizarlo un poco más. Cuando estas cosas nos pasan es el perdón a sí mismo. Ese es parte del proceso de sanación que para mí es clave, clave para sanar. ¿Qué pasa? Yo lo que me he dado cuenta con muchos pacientes es que obtienen la gracia de Dios del perdón, y de cierta manera podríamos decir que pueden alcanzar perdonar a quien les hizo daño, alcanzar a perdonar, pues como a reparar, incluso porque son conscientes del daño que hicieron en muchas cosas hacia los demás, y entonces intentan reparar, hacer actos de reparación con esas personas. Digamos, avanzan mucho en su proceso de perdón con los demás,
hemos hablado incluso con Dios, o sea, bueno, esto es un tema muy, muy específico y mucho de qué hablar y tengo una opinión muy particular al respecto de perdonar a Dios, tengo una opinión muy particular respecto a eso, pero pues sabemos que hay personas que lo tienen que hacer porque generaron resentimiento, dolor contra el Señor porque por haberlo permitido, ¿sí? No porque el Señor lo imponga o haberlo puesto o haberlo hecho él directo, sino que lo permitió. Pero de esto, pues esto es un tema para un video, ¿sí? Este tema es algo muy, muy, muy especial. Yo tengo una posición muy, desde mi experiencia muy particular con esto, porque yo pienso que al que menos deberíamos culpar de todo es a Dios, después de haber vivido lo que yo viví, de ese encuentro con Él. Yo hoy día entiendo que no deberíamos generar esas culpas, derivar esas culpas contra el Señor, pero sabemos que en muchos procesos de sanación interior, personas requieren hacer esa reconciliación con Dios. Y logran todo eso como reconciliarse con los demás, reconciliarse con la vida, reconciliarse con Dios, pero muchas veces donde está la falla es en la reconciliación consigo mismo, en el perdonarse a sí mismo. Y ahí es fundamental y vital perdonarse a sí mismo porque es de donde el demonio se agarra cuando está allá, cuando estamos en el juicio y nos está acusando, ¿sí? Nos acosa de una manera increíble cuando él ve que nosotros no nos hemos perdonado. Dios nos ha podido perdonar, pero nosotros no. Y bueno, ya hay mucho, ya, yo sé que cuando hablemos del tema del perdón y sobre todo el perdón de sí mismo, les voy a ampliar un poco toda esta parte, pero lo importante aquí es entender que no, muchas veces el irnos a encontrar con ese niño interior implica pues todo este tipo de procesos y cuando vemos esas fotografías, si tenemos resentimiento con otros mismos, si no nos hemos podido perdonar y tenemos culpa y carga de culpa y culpa, entonces se nos va a hacer difícil hacer este ejercicio de esta manera. Pero no debemos desfallecer, más bien debemos confrontarnos y decir, yo voy a escribir, voy a anotar qué es lo que siento, cuando veo a esa niña, cuando veo a ese niño en esas fotos o en esos videos para las generaciones más actuales que incluso tienen videos de cuando eran pequeños. Vayan a ver sus videos, vayan a ver sus fotos y primero miren qué experiencia o qué sensación sienten. Pero esa es la posibilidad de encontrarse con ese niño, con esa niña. A veces uno conserva cosas de la infancia, esa es otra forma de encontrarse con ese niño o esa niña interior. Son ejercicios, son sencillos ejercicios, pero que lo ayudan a uno a conectarse y a refrescar un poco la memoria respecto a todo lo que yo vivía en esas etapas. Yo aún conservo cosas de mi infancia y me siento bendecida por eso. Sobre todo juguetes, muñecas. Y pues pensé, en algún momento pensé que yo era la única que conservaba esas cosas y me encontré con el testimonio, con una anécdota muy linda de su santidad Benedicto XVI, y es que él conservaba unos osos de peluche y con un oso de peluche tenía una historia muy bonita, muy particular, que bueno, no voy a entrar en detalles porque se nos alarga mucho el video, pero ustedes pueden encontrar si quieren conocer esa anécdota, entonces o sea, para mí fue muy lindo, o sea, yo decía qué bonito, o sea, sí, no es por tener apegos o dependencias hacia cosas que uno tuvo en su infancia, sino porque, o sea, sí representaron la historia del oso de peluche del Papa Benedicto XVI, es muy bonita. Mi historia también, porque se parece incluso, se parece mucho a la historia del oso de peluche, pero en mi caso fue con una muñeca que yo quería y que yo quería muy especial, que llegó en Navidad, como el oso de peluche que le llegó a él en Navidad. Y pues yo regalé muchas cosas, obviamente, porque pues sí
tuve la oportunidad y la bendición de niña de tener juguetes, muñecas, me regalaban mis tíos, mi familia, mis papás. Bueno, sí, tuve muchas muñecas sobre todo y siempre me gustaron, siempre me gustaron. Yo jugaba con mis muñecas, le hacía vestidos a mis muñecas cuando ya estaba más grande y siempre, no sé, eso me hacía como mucha ilusión. Entonces hubo cosas de esas que incluso ya después pasaron a ser de mis hijas, pero esa muñeca particular sí la conservé y la conservo hoy todavía. Y es encontrar, es conectarme, cuando la veo es conectarme con esa niña, con la niña que sintió esa emoción, esa alegría, ese gusto y que jugó tanto con esa muñeca. Obviamente que cuando uno conserva cosas de niño, no es para que uno siga jugando con ellas. Obviamente yo las muñecas las conservaba aún siendo grande, pero pues yo ya no jugaba con mis muñecas como cuando era una niña. Eh, mmm, Aquí volvemos a lo mismo, no es que el Señor nos esté pidiendo que seamos infantiles, sino que conservemos ese corazón de niños, o sea, por ejemplo, para mí el conservar algo en mi corazón es lo que les digo, esa niña que ve en esa muñeca ese reflejo del gozo y de la alegría que sintió al recibirla y de lo que pudo disfrutarla y jugar con ella, que hoy día simplemente está ahí como de recuerdo y de decoración, pero que impactó mi vida. Muchos dirán, yo ni siquiera tuve muñecas, ni carritos, ni juguetes, porque no me los dieron. Aquí hay que hacer un proceso para ayudar a sanar esa etapa de ese niño que debió haber jugado. Siempre los niños por lo general dentro de su desarrollo hay esa etapa de juego, siempre está esa etapa del juego y a través del juego es donde se pueden incentivar, motivar y desarrollar cantidad de habilidades. Se pueden imprimir cantidad de aprendizajes y yo incluso digo, enseñar principios, enseñar valores, el juego es muy, muy importante. A través del juego podemos generar en los niños tantas cosas especiales y bonitas, incluso nosotros como papás católicos que queremos enseñarle la fe a los hijos, el juego es una herramienta importantísima. Pero resulta que hay historias, porque yo las he tenido que encontrar con mis pacientes, de muchos niños que nunca tuvieron la posibilidad de jugar, que desde muy pequeños les tocó empezar a trabajar y aportarse como un grande. Entonces son aquellos niños a los que posiblemente se les robó esa niñez, esa infancia, ese haber podido vivir como lo que eran unos niños. Y son esos niños que más tenemos que ir al rescate, porque son los niños que jamás tuvieron incluso un juguetico para divertirse, una Navidad. ¿Cómo eran tus Navidades? A los abuelos, muchas veces de esas generaciones, ¿cómo eran tus Navidades? ¿Qué te daban de Navidad? O qué te daban de cumpleaños. En mi caso, mis papás me decían que el cumpleaños, ellos son campesinos, obviamente humildes, y decían, ese día había huevo para comer. Entonces, pues son unas cosas que uno dice, pero yo tengo huevos todos los días. Y ellos, ese día había huevito para comer. Entonces son cosas que uno dice, que uno ve, uno valora, uno aprecia de una manera, incluso hay muchos experimentos sociales donde a las personas de cierta edad les preguntan cuál era tu anhelo en Navidad, qué juguete querías, y de pronto de sorpresa logran conseguirle exactamente el juguete, la muñeca, lo que querían en Navidad y ver esos ancianos, verle la cara de gozo, de alegría, el impacto. No veo el anciano, yo veo el niño, veo la niña, que es la que que había esperado eso y que había anhelado tanto eso y que pues obviamente ya había perdido la esperanza de algún día tenerlo y cuando ve eso, eso es un gozo, una alegría, una felicidad. Eh, Tenemos que ir al rescate de sobre todo esos niños que nunca vivieron esa posibilidad o esa oportunidad y ayudarlos a vivirla en el eterno presente del Señor, porque esto no se puede hacer si no es por gracia de Dios, porque el Señor en su eterno presente puede ir y Él se encuentra con ese pequeñito, con esa pequeñita y le da el gozo y la alegría que le fue arrebatado, la inocencia y la pureza que le fue arrebatada
la felicidad, el amor y la aceptación, la validación que le fue arrebatada. Solo puede hacerlo Jesús en el eterno presente. Y Jesús nos da las herramientas a nosotros para que nosotros mismos le podamos dar eso a ese niño, a esa niña interior, ¿sí? Aquí hay algo muy importante y es el hecho de que muchas veces nosotros le impedimos, como les decía hace un rato, manifestarse a ese niño o a esa niña interior. Y tenemos que buscar cuáles son esas razones por las que no quiero que se manifieste, por las que no, o de pronto incluso, bueno, soy consciente de que sí, tengo que hacer ese proceso, tengo que hacer ese trabajo, tengo que ir en búsqueda, en rescate de ese niño, de esa niña interior, pero es que no lo puedo hacer. Ya he intentado y como que no me sale. Ahí hay que ver cuáles son las razones por las cuales yo no me he podido encontrar con esa niña, con ese niño interior. Por lo general, pueden estar asociadas a lo mismo que hace que uno no tenga la capacidad de pedir perdón, de perdonar, de manifestar el amor, de decirle a alguien, tú eres importante para mí, yo te amo, te quiero. Eh, lo que no nos deja manifestar lo que realmente tenemos en el corazón. Y yo se los hablaba desde mi testimonio cuando yo les decía que cuando yo me sabía que me tocaba quedarme en el purgatorio, yo veía a mi familia, a mis seres queridos, esa impotencia de no haber podido decirles que los amaba, que eran importantes, el agradecerles, el pedirles perdón, el haberles dicho que ya los había perdonado. O sea, eso es una cosa que yo hoy día siempre animo a todo el mundo a que no se quede con eso, no se queden con eso, porque uno se va y es... Y nada más no es por los que se van, los que se quedan. Si usted se le ha muerto un ser querido y cuando usted está ahí en el funeral, va al cajón a ver a su ser querido, es esa sensación horrible de por qué no le dije que lo amaba, por qué no le pedí perdón, por qué no le dije que ya lo había perdonado, por qué no le di las gracias, porque, o sea, eso es horrible, horrible, es una sensación horrible, aunque él está ahí viendo todo eso y escuchando todo eso, porque las almitas todavía están ahí presentes en su funeral están, y pueden verlo y escucharlo todo y saben quién está ahí de corazón y que lo que si tú estás diciéndole es de corazón, ellos lo saben. Pero obviamente es como esa impotencia de no haberlo hecho en vida, como no haberlo hecho mientras estaba vivo y haberlo enfrentado y habérselo dicho o lo que yo les digo, mi alma también sentía lo mismo, porque yo no hice esto cuando estaba en la tierra con ellos, ¿por qué no lo hice? Entonces yo siempre digo, hay que hacerlo, pedirle la gracia al Señor, que hacerlo y que nos quite entonces, ¿qué? Pena, vergüenza, pena y vergüenza. Son dos obstáculos que pone el maligno. Entonces, muchas veces hay personas que no les gusta hacer estos procesos porque se sienten como llenos de pena, de que, uy, no, qué pena yo hacer eso, o sea, yo que me voy a poner allá a ir a hablar conmigo mismo, a hacer la cartica o a hacer el dibujo, ay, no, qué bobada, qué pena, no, qué oso, qué hacer eso, yo que me voy a ir a, que esa es otra forma que se me olvidó, obviamente la más importante en oración, o sea, todo esto si tú te sientas a hacer la carta, si te sientas a hacer el dibujo, si te sientas a ver tus fotos, a hablar con ese niño, con esa niña, los videos, todo esto tiene que ser hecho en oración, con la inspiración del Espíritu Santo, sellados, cubiertos con la sangre del Señor, en oración, pidiéndole al Señor que sea Él el que los vaya guiando en ese proceso, no solitos, sino de la mano de nuestro Señor Jesús, que es Él es el que sana. Él es el que sana, entonces tiene que ser en oración. Por eso estos procesos, la forma también de encontrarnos con el niño, con nuestro niño interior, es orando. Esa es otra forma de encontrarnos. Nos ponemos en actitud de oración y vamos a empezar a orar etapa por etapa con para encontrarnos con ese niño interior. Por eso este proceso, por ejemplo, de penitencia por amor, que me gusta y que yo lo hago con mis pacientes, me gusta tanto, es tan bonito porque es que es hecho en oración. Todo el tiempo estás, cada etapa de tu vida
encontrándote con ese niño, y aquí en Penitencia por Amor no solamente te encuentras con el niño interior, te encuentras con el niño que está en la pubertad, con el preadolescente, con el adolescente, con el joven, con cada etapa de tu vida. Te vas encontrando con esos que quedaron atrás y sanando con cada uno de ellos. Entonces, pero todo es en oración, porque es el Señor el que puede hacer esto. Entonces, nos vamos a encontrar en oración, nos ponemos en actitud de oración y muchas veces en actitud de oración, siendo dóciles a la gracia y a la luz del Espíritu Santo, empezamos a recordar y empezamos a vernos, a tratar de imaginar, inicialmente utilizando ese recurso de la imaginación para bien, porque la imaginación o se usa para bien o se usa para mal. En este caso, cuando estamos orando, imaginando, encontrándonos con ese niño pequeño, con esa niña pequeña, con nuestro yo que quedó atrás, en nuestra imaginación, tratando de recordar cómo era que nos vestían, cómo era que nos peinaban, cómo era ese ambiente en el que vivíamos. Ahí se activa también esa memoria y vienen recuerdos, vienen imágenes en ese proceso para podernos encontrar y ver a esa niña, ver a ese niño y hablarle y empezar a decirle, a hablarle las cosas, pero una de las cosas que no nos deja es eso, como que, ay, no, yo qué oso haciendo esto, ay, no, yo hablando aquí solo, yo hablando aquí, o sea, hay muchas personas que sienten como que cierta prevención a hacer estos ejercicios porque les parece ridículo. Y entonces les da pena, les da vergüenza y, ay, no, esto, ay, no, y no lo hacen. Ese es un obstáculo que pone el maligno. Otro obstáculo, el orgullo, la soberbia. El ser demasiado orgulloso y soberbio, que no me permite aceptar, ahí es donde está la limitante, porque empezando que desde ahí ni siquiera acepto que yo tengo un niño interior herido. Una persona llena de soberbia, llena de orgullo, difícilmente acepta que tiene heridas, ¿sí? Pero muchas veces detrás de estas personas tan soberbias y orgullosas, pues ahí es un escudo, una coraza, un muro que han puesto porque realmente en el fondo fueron niños muy heridos, muy ofendidos, muy humillados y que lo que hacen es, no, yo pongo esta coraza, pongo este muro, a mí ya no me llegan las flechas, primero las lanzo yo, pero a mí no me llegan. Y no se dan cuenta que con el muro que levantaron, la coraza que se pusieron, se están oprimiendo y se están haciendo daño. Detrás de una persona muy orgullosa y muy soberbia, puede haber ese niño interior, esa niña interior muy heridos, que un día dijeron que no me hieran más, yo prefiero herir y a mí que no me hieran más, entonces pongo esta coraza y este muro. Pero con esa coraza metidos ahí, ese muro, se están lesionando a sí mismos, pero no logran verlo. Entonces, con la soberbia y el orgullo es muy difícil entrar a trabajar porque es como, no puedo dar ni siquiera el primer paso, que el primer paso, como les digo, es reconocer, yo sí he sido herida, yo sí he sido herido, tengo ese niño o esa niña interior herida. Entonces, no se puede reconocer porque eso me lo limita, eso es un limitante muy grande para todo. Es que por algo son pecados tan graves, el orgullo y la soberbia. No me impiden todo. La incredulidad, la falta de fe, que bueno, está bien, pero como que yo no creo que eso sirva para nada. Sí, o sea, no sé, no entiendo cómo esto puede servir, que yo haga estos ejercicios, que yo vaya a orar por mi infancia, que yo vaya a orar por lo que viví en el vientre, como que no, yo no creo que eso sea posible, no, eso ya pasó, eso es del pasado, eso ya se vivió, eso ya que se va a poder reparar, eso ya que se va a poder sanar. Entonces hay una falta de fe, de confianza y de abandono en el Señor, porque claro, en mis fuerzas no está, en mis fuerzas no está, pero en la gracia y en la fuerza del Señor sí está. Porque Jesús es un eterno presente y es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él puede ir al rescate de ese niño, de esa niña interior, a sanarlo, a liberarlo, a restaurarlo, a preservarlo.
Si yo tengo esa herida, una herida, Señor, ¿sabes qué? Tú que estás viviendo mi concepción, resguarda a ese bebé, presérvalo y protégelo para que no reciba más esa herida de rechazo, de abandono, de desamor. Solo a Él le podemos pedir esto y solo Él lo puede hacer en su eterno presente. No, nosotros no. Pero hay personas que ni siquiera teniendo la conciencia de que para Dios no hay nada imposible y que el Señor vive en un eterno presente, que puede estar viviendo esas etapas que ya pasaron para mí, pero que Él las está viviendo, aún así dudan, no creen. La incredulidad, si no tenemos fe, le creemos creemos en Dios, sí, sí creemos que Dios, pero no le creemos a Dios, en su poder, en su fuerza, en su gracia, en sus promesas, no creemos. Entonces, la incredulidad es un limitante. Y alguno muy grande que yo creo que es el que he encontrado en la gran mayoría de las personas y es miedo, el miedo, no, miedo, la inseguridad, el miedo, los temores. No me quiero ir a encontrar con esa niña interior porque yo sí sé que está súper herida, pero es que no quiero verla así, o sea, me da miedo qué va a pasar conmigo si yo veo a esa niña así de maltratada, de vulnerada, de herida, de ofendida, de agredida, de humillada. No la quiero ir a ver así. Miedo, puro miedo, miedo de con lo que me voy a encontrar. Porque en el fondo yo sé que sí, uy, no, yo sé que esa niña o ese niño está muy herido, pero no, yo tengo mucho miedo, no, yo le tengo miedo, me espanta la idea de encontrarme con esa niña, con ese niño, me espanta la idea de tener que enfrentar cómo realmente está, me espanta la idea de escucharla, de escucharlo y de todo lo que me va a decir por todo lo que tuvo que pasar. Entonces, dentro de estas personas que les da miedo, muchas veces encontramos esas personas que dicen, ay, no, 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 al pasado no, ¿para qué vamos a ir al pasado? El pasado pisado. El pasado ya pasó, el pasado dejémoslo atrás, no, eso ya, esas cosas ya pasaron, eso ya no importa, eso ya, ¿sí? Y hay una negación frente a ese pasado, no querer entrar a meternos en ese terreno porque realmente lo que tenemos es puro miedo, miedo, mucho temor, mucho miedo, mucha inseguridad. Yo a estas personas que pueden en este momento estar viendo este video y que digan, a mí sí me ha pasado esto, yo les recomiendo para que puedan enfrentar ese miedo, háganlo acompañados. Los procesos de sanación interior obviamente que tienen mayor fruto cuando se pueden hacer acompañados, cuando tú tienes a alguien que te ayude, alguien que tenga conocimiento de estos temas, un sacerdote, un laico, un psicólogo, un profesional que tenga conocimiento de sanación interior y que te pueda hacer un acompañamiento y te pueda ayudar a discernir todo lo que tú vas viendo y encontrando dentro de tu proceso. Entonces es más fácil porque es como, bueno, está bien, voy a ir a ese viaje, voy a ir a ese encuentro, pero no voy solo. De hecho, nunca vamos solos. Es que si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, no podríamos hacer nada de esto. Nuestro Señor Jesús nos coge de la mano. Imagínenselo así, te coge de tu mano y te va a decir, vamos a ir a encontrarnos con tu niño interior, con tu niña interior. Vamos a ir a encontrarlos y vamos a ir a rescatarlos. Es que no podemos solos. Esto lo hace el Señor, pero lo que pasa es que el terapeuta o la persona, el acompañante, el psicólogo, el psiquiatra, el sacerdote, el laico, te refuerza ese acompañamiento. Te ayuda y de pronto puede ver cosas que tú no has visto, analizar cosas que tú no has analizado. Uno mismo, uno haciendo esto solito de mano de nuestro Señor Jesús, las personas que han hecho, por ejemplo, penitencia por amor y que no han tenido un acompañamiento, lo han hecho solas, muchas dicen, sí, yo iba con el Señor Jesús pasando por todas las etapas y me iba encontrando con muchas cosas que yo iba entendiendo, iba comprendiendo, porque el Espíritu Santo es quien guía esto. Pero pues quien lo ha hecho acompañado sabe que encuentra muchas cosas más y puede trabajar muchas cosas más porque de pronto quien le acompaña le ayuda a ver cosas que no había visto yo mismo, ¿ves? Entonces sí es muy importante tener acompañamiento si su limitante es el miedo, yo los invito a que busquen un acompañamiento para hacer este proceso de sanación interior.
Pero estas, como son las situaciones en general, pueden haber otras, pero estas son las más presentes que nos limitan ese encuentro, ir al rescate de ese niño interior. Entonces, no podemos dejar que esto nos impida hacer este proceso, no lo podemos dejar, enfrentémoslo y trabajémoslo porque es una bendición, es un regalo del cielo poderlo hacer desde acá de la tierra. La idea de recuperar la esencia que Dios nos ha dado, de recuperar la pureza y la inocencia que nos da alegría, que nos da felicidad, fe, confianza, abandono en el Señor, amor, que nos recupera esos sentimientos genuinos, porque los niños ven y sienten diferente, piensan diferente, los niños siempre quieren ser amados y simplemente por quienes son, no por cómo son, sino el niño espera amor, sentirse que puede, que tú lo valides, que le des la importancia, sentir que es capaz, que es importante, que es valioso. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos con ese niño interior para ayudarlo a sanar? Agradecerle, agradecerle todo lo que le tengamos que agradecer, pedirle perdón, perdonarlo, porque él nos va a estar diciendo, perdóname, perdóname. ¿Por qué? Porque llevamos a ese niño acusándolo por cosas que ni tuvo la culpa, llevamos acusándolo un montón de años por cosas que ni tuvo la culpa. En mi caso particular, ustedes conocen desde mi testimonio la herida que yo tuve de abuso sexual y yo culpé a esa niña por más de 30 años. Perdón, sí, más o menos como 30 años después de que cuando viví esta experiencia, más o menos, bueno, no estoy segura el tiempo completo, pero fueron muchos años en que le derivé culpa a mi niña interior, donde yo la culpaba por lo que había pasado. Y ella todos los días venía a decirme, perdóname, perdóname, y yo no la escuchaba, porque a mí me pasó eso, eso no pasó, eso no pasa nada, eso dejémoslo atrás, hasta que logré reconocer dentro de estos procesos con el Señor que sí era importante perdonar a esa niña, o sea, perdonarme a mí misma, aceptarla y amarla y no juzgarla, no juzgarla. De hecho, pedirle perdón por haberla juzgado tantos años, por haberla acusado de algo de lo que no tuvo la culpa. Entonces hay que pedirle perdón, hay que perdonar a ese niño interior, darle el amor, darle la seguridad, darle la confianza, el ánimo, mejor dicho, darle lo que no le dieron a ese niño interior y que ese niño estaba esperando recibir. Decirle lo que nunca le dijeron a ese niño interior y que ese niño estaba esperando escuchar. Nosotros mismos podemos ir al rescate de ese niño interior porque a veces estamos esperando que alguien más venga a rescatarlo, que otra persona, mi mamá, mi papá, el que me hirió, el que me ofendió, el que me hizo daño, él tiene que ir a buscar ese niño interior y a rescatarlo. No. Tenemos que ser nosotros mismos que vayamos a rescatar a ese niño interior y darle lo que no le dieron, decirle lo que no le dijeron, que estaba esperando recibir y que estaba esperando escuchar. Nosotros mismos, ir a darnos ese amor. Cuando uno empieza a sanar, por ejemplo, las personas que no les gusta verse de niños en fotos, cuando uno empieza a sanar con uno mismo, a aceptarse, a reconocerse, a perdonarse, a amarse, ¿sí? Vuelve y ve sus fotos nuevamente y lo que hace con esas fotos es enternecerse, ya le gusta ver sus fotos, ya se siente identificado, ya se siente reconocido y aceptado. Entonces, sí es muy importante que nosotros tomemos conciencia que nosotros tenemos la posibilidad de ayudarnos a sí mismos con la gracia de Dios primero, con la gracia de nuestro Señor Jesús, a rescatarnos, a amarnos, a fortalecernos y ayudar a salir a ese niño interior del rincón para ser sano, libre, restaurado, renovado por la gracia de Dios. Bueno, con esta reflexión nos quedamos en este día.
Y espero que todos los que están viendo estos videos de verdad tomen conciencia de la importancia de hacer estos procesos y que lo quieran hacer, que se motiven y que de la mano de nuestro Señor Jesús empiecen a hacer sus procesos de sanación interior. Eh, Sobre todo mi libro de sanación interior de Sanando las heridas de raíz les puede ayudar porque tiene oraciones y como esto es hecho en oración, les puede ayudar y ya saben que ahí están disponibles para ustedes. En PDF se los puedo enviar con mucho gusto para que los impriman. Entonces, pues escríbanme, cuéntenme si necesitan los libros, con mucho gusto se los envío. En la cajita de descripción están mis datos y ahí también pueden hablar conmigo para las citas. Y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.